Les damos la bienvenida a una entrega más de la Escuela Básica de Filosofía Política. Hoy nos vamos a referir a una diferencia que es fundamental en el contexto actual de la política costarricense, para que el pueblo pueda educarse y pueda asumir su cuota de poder soberano, su cuota de decisión y su cuota de participación en las decisiones políticas con responsabilidad. Durante las últimas semanas han circulado algunas noticias de acuerdo con las cuales el PAC es comunista o neocomunista. Estos discursos han atravesado el pensamiento de algunos y algunas diputadas, quienes los emplean a la libre, sin hacer ninguna distinción e incluso los publican así en los medios de comunicación masiva al servicio de los grandes capitales. Es necesario aclarar que la cátedra no se reivindica como comunista, socialdemócrata, liberal. Simplemente nos ubicamos desde la perspectiva de la libertad del pensamiento y la libertad de expresión, lo que nos conlleva desde nuestra responsabilidad filosófica hacer este tipo de distinciones. Para comprender lo que es el comunismo y por qué el PAC no es comunista, tenemos que entender el papel que juega el Estado en el planteamiento de las principales corrientes comunistas. El Estado va a ser una fuerza social que va a tener un gran impacto en la economía, ya que va a centralizar la riqueza y la va a distribuir en partes iguales para toda la población. A diferencia del comunismo, encontramos, por ejemplo, el pensamiento socialdemócrata, de acuerdo con el cual el Estado no centraliza la riqueza, pero el Estado extrae del pozo de la riqueza social una parte, o sea, de lo que generan las empresas, de lo que genera el capital, extrae una parte para generar programas de reformas sociales que traten de subsanar las injusticias que genera el mercado. Otra posición es el neoconservadurismo. El neoconservadurismo nos dirá que el Estado no tiene que intervenir en la economía para generar programas de reformas sociales, sino que el Estado únicamente tiene que establecer leyes que le garanticen derechos que son privilegios a determinadas familias, ya sea porque tienen un nombre, porque tienen una tradición o una característica distintiva, incluso la riqueza, que las hace merecedoras de determinados derechos por encima del resto de la población. Finalmente tenemos el neoliberalismo, y el neoliberalismo lo que nos dice es que el Estado no tiene que intervenir para nada en la economía, que la economía es capaz de regularse sola, que entonces no deben existir ni regulaciones del Estado en cuestiones de derecho laboral, que no deben existir instituciones públicas como el ICE, que no deben existir acueductos y alcantarillados, incluso la educación pública, la educación secundaria y la educación primaria, el Estado no debe intervenir en esto porque son negocios que deben de ser regulados por el mismo mercado. El INA, CNP, FANAL, este tipo de instituciones son un obstáculo para el mercado desde la posición del neoliberalismo. Como podemos ver de esto, hay una posición totalmente opuesta entre el neoliberalismo y el comunismo. Y el PAC no es comunista. ¿Por qué? Porque el PAC está tratando de velar por los intereses de unas cuantas familias de este país, lo que lo acerca más al neoconservadurismo, y está tratando de privatizar todas las empresas públicas. O sea, se acerca al neoliberalismo. El PAC es una posición ideológica que es neoconservadora y neoliberal, pero no es neocomunista ni comunista. Reiteramos que esclarecer esta diferencia es fundamental, no porque estemos reivindicando alguna posición política, sino porque los conceptos políticos deben de manejarse con claridad y responsabilidad para que el pueblo pueda asumir sus luchas, sus posicionamientos y asumir esa cuota de poder soberano que le corresponde en la toma de decisiones sobre el futuro de este país.